Bien, doctor. Vamos a dar cuenta, en este caso, en la tablilla número 9, el recurso de apelación número 68-2023. Se Ya. encuentra presente la representante del Ministerio Público, la doctora Silvia Sac Ramos, parte recurrente. Se encuentra presente también el abogado Eduardo Pachas Palacio, quien es defensa técnica del imputado recurrente, José Pedro Castillo Terrones, que también se encuentra presente junto a su defensa técnica. Por otro lado, se encuentra presente el abogado Jorge Antonio Castro Castro, quien es defensa técnica del imputado recurrente, Juan Silvia Villegas. También se encuentra presente el abogado Humberto Abanto Verástegui, quien es defensa técnica del imputado recurrido, Heiner Alvarado López. También se encuentra presente el señor Heiner. Asimismo, doctor, debo dar cuenta que respecto a los citados recursos de apelación, por una parte, la defensa técnica de Silvia Villegas solicita que se revoque la prisión preventiva y se le imponga la medida de comparecencia por restricciones. Asimismo, la defensa de Castillo Terrones solicita se revoque la prisión preventiva y se le imponga una comparecencia simple. Y finalmente, el representante del Ministerio Público solicita que se revoque el auto en el extremo que se dispuso la comparecencia por restricciones al imputado Heiner Alvarado López y en consecuencia se declare fundada la medida de prisión preventiva. Por último, doctor, debo dar cuenta que el día de ayer, el 28 de marzo del presente año, la representante del Ministerio Público presenta nuevas pruebas documentales. Esto es, adjunta el oficio número 06095-2023, SUNAR, de fecha 17 de marzo del 2023. Resultado de búsqueda en SUNAR, de fecha 17 de marzo de 2023, de bienes de registro de propiedad inmueble a nombre de José Pedro Castillo Terrones. Resultado de búsqueda en SUNAR, de fecha 17 de marzo del 2023, de bienes de registro de propiedad inmueble a nombre de Heiner Alvarado López. Resultado de búsqueda de SUNAR, de fecha 17 de marzo de 2023, de bienes de registro de propiedad vehicular a nombre de José Pedro Castillo Terrones. Resultado de búsqueda en SUNAR, de fecha 17 de marzo de 2023, de bienes de registro de propiedad vehicular a nombre de Juan Francisco Silva Villegas. Resultado de búsqueda en SUNAR, de fecha 17 de marzo de 2023, de bienes de registro de propiedad vehicular a nombre de Heiner Alvarado López. Certificado literal de la partida registral P36001457 de fecha 17 de marzo de 2023. Certificado literal de la partida registral 11061964 de fecha 17 de marzo de 2023. Certificado literal de la partida registral 11062149 de fecha 17 de marzo de 2023. Certificado literal de la partida número 11062150 de fecha 17 de marzo de 2023. Certificado literal de la partida registral 54451879 de fecha 17 de marzo de 2023. Certificado literal de la partida registral 54451879 de fecha 17 de marzo de 2023. Certificado literal de la partida registral 53430002 de fecha 17 de marzo de 2023. Certificado literal de la partida registral número 605-49-152 de fecha 17 de marzo de 2023. Acta fiscal de solicitud de entrega de documentos no privados de fecha 17 de marzo de 2023 en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Acta fiscal de solicitud y entrega de documentos no privados de fecha 17 de marzo de 2023 en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Oficio número 1425-2023 de fecha 17 de marzo de 2023. Consulta en línea de RENIEC del ciudadano Heiner Alvarado López de fecha 17 de marzo de 2023. Consulta en línea al RENIEC del menor de iniciales JJAC, hijo del investigado Heiner Alvarado López de fecha 17 de marzo de 2023. Consulta RUC SUNAT de fecha 22 de marzo de 2023 de la corporación Yanayuca y acta de contratación de inmueble de fecha 22 de marzo de 2023. Finalmente, la disposición fiscal número 2 de fecha 27 de marzo de 2023. Eso es todo en cuanto tengo que informar. A ver, precise bien porque este es un tema de oportunidad procesal para presentar prueba nueva. De acuerdo al artículo 420, apartado 3 del Código Procesal Penal.
¿Qué fecha se ha presentado estas pruebas nuevas? Doctor, lo presentaron el día 28 de marzo del 2023, a horas 5 de la tarde. O sea, ayer a las 5 de la tarde han presentado todo este bloque de documentos. Correcto, doctor. Sin embargo, ya se había notificado el decreto por parte de que se señaló día y hora para audiencia, ¿no es cierto? Ya estaba notificado, ¿correcto? Sí, doctor, correcto. Correcto, doctor. Posterior, ¿correcto? Correcto, doctor. Muy bien. No hay nada que hacer. En consecuencia, por imperio del artículo 420, apartado tercero, y habiéndose presentado fuera del plazo legalmente previsto, se declara inadmisible el conjunto de prueba documental que se ha presentado ante este Tribunal Supremo. En consecuencia, no se ameritarán, no se valorarán esas pruebas nuevas que se han presentado. Muy bien. Entonces vamos a empezar ahora con las exposiciones. Primero, el Ministerio Público. Por favor, la doctora Sack, pronúnciese sobre todo el extremo, sus dos extremos, defendiendo la resolución en lo que corresponde y cuestionando en lo que corresponde. Vamos a escuchar sus alegaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos los presentes. Esta fiscalía se apersona su digna sala a fin de interponer recurso de apelación contra la resolución número 3 emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en el extremo que resuelve declarar infundado nuestro requerimiento de prisión preventiva contra el ciudadano Jaime Alvarado López. De la resolución materia de apelación se puede observar que los elementos de convicción presentados por este ministerio han sido ya valorados correctamente en torno a los graves y fundados sobre el delito imputado al investigado Jaime Alvarado López, así como la prognosis de la pena que a todas luces superaría los 4 años de pena privativa de libertad. E inclusive, esta sería mucho mayor y de carácter efectiva. Empero, podemos observar que el Juzgado Supremo, en cuanto al peligro procesal, ha realizado una incorrecta valoración jurídica en cuanto a los arraigos, el comportamiento del imputado durante el procedimiento, así como pertenecer a una organización criminal. Tal es así que es evidente que el juzgado no ha valorado correctamente los graves y fundados elementos de convicción referente al peligro procesal, que sí determinan la imposición de una medida de prisión preventiva. En consonancia con lo señalado, comenzaré a analizar los arraigos. En cuanto al arraigo domiciliario, el investigado Jaime Alvarado López, en un periodo no mayor de 2 años, ha señalado como domicilio 4 inmuebles distintos, los cuales son los siguientes. En su ficha de RENIEC, expedida el 18 de enero del 2023, este año, declaró domiciliar en el pasaje Víctor Manuel Torrejón, sin número, distrito y provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas. En su declaración indagatoria de fecha 19 de agosto del 2022, declaró domiciliar en el Malecón Grau 125, distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima. En la audiencia de impedimento de salida del Perú de fecha 21 de septiembre del 2022, presentó un contrato de arrendamiento por 6 meses, del 5 de septiembre del 2022 al 5 de marzo del 2023, en el inmueble ubicado en Santa Ana, 1179, distrito y provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas. Finalmente, en la audiencia de prisión preventiva, la defensa del imputado Álvaro López presenta un nuevo contrato de arrendamiento por el periodo de 1 año, del 5 de marzo del 2023 al 4 de marzo del 2024, el cual solo fue proyectado, mostrado en audiencia, mas no se ha presentado al Juzgado Supremo, mediante el cual justifican que domicilia en la manzana H, lote 12,
A1, urbanización El Club 3, etapa Santa María de Huachipa, San Juan del Lurigancho. Lo que nos permite evidenciar, señor presidente, claramente la proclividad del investigado a cambiar de domicilio en cortos periodos de tiempo. Dichos cambios incluso se dan a otras regiones del país, lo que permite establecer de manera objetiva que el referido investigado no tiene un domicilio fijo que permita asegurar de manera objetiva su presencia a la justicia, más aún si se advierte del reporte de registro público, como, que lo presentamos como prueba no, pero que es de conocimiento público porque se encuentra colgado en la página web del registro público, que dicho investigado no es propietario de ningún bien inmueble, razón por la cual tampoco podría estar bajo el supuesto planteado por la defensa señalar que la pluralidad de propiedad del inmueble genera arraigo, toda vez que no estaríamos en este supuesto, ya que el investigado no cuenta con ninguna propiedad, de conformidad a la apelación 30 del 2022. Aunado a ello, debemos de señalar que el periodo de investigación preparatoria es de 36 meses. Sin embargo, los contratos de arrendamiento que celebra el investigado resulta ser menores a un año, por lo que tampoco de este modo se puede asegurar la presencia física del imputado en todo el desarrollo del proceso. Ahora bien, la defensa del imputado, si bien ha mostrado de manera virtual un contrato de arrendamiento, sin embargo, dicho documento no habría sido cursado ni por el Juzgado Supremo, ni mucho menos a las partes procesales, lo que válidamente nos permite evidenciar que el pronunciamiento del juez supremo se generó en mérito a la oralidad de lo señalado por la defensa técnica, sin que dicha información sea corroborada con algún documento cierto, ¿no? No hay un contrato notarial, no hay una fecha cierta. En mérito a lo antes señalado, se evidencia que el imputado Jenny Alvarado López no cuenta con arraigo domiciliario. En cuanto al arraigo familiar, de la revisión de los actuados, se logra evidenciar serias contradicciones señaladas por el investigado Jainer Alvarado López, como son, en su declaración ante la RENIEC, expedida el 18 de enero de 2023 de este año, registra como divorciada. Al rendir su declaración de fecha 19 de agosto de 2022, señala ser casado. Posteriormente, la Contraloría General de la República, que es una información pública, ha señalado no tener hijos. Sin embargo, en la audiencia de prisión preventiva señala tener 2 hijos. En mérito a dichas contradicciones, este despacho supremo, que yo sé que no lo van a tomar en cuenta porque es una prueba que nosotros hemos presentado, pero lo voy a oralizar porque resulta muy importante, señor presidente, en actos de corroboración de información, lo que nos permite establecer a través de ficha RENIEC que dicho imputado tiene un hijo de iniciales JJAC de 8 años. Asimismo, al solicitar información a la Policía Nacional de Perú, se le logra corroborar que Jainer Alvarado López domicilia con su menor hijo de iniciales JJAC y la madre de este, Yerly Berenice Castillo Ampuero, en el inmueble ubicado en pasaje Orquídeas, número 112, Chachapoyas, hasta el año 2016. Sin embargo, dicho imputado habría hecho un abandono de hogar, es decir, a su esposa e hijo, conforme se logra acreditar en la ocurrencia policial número 990-276 de fecha 2 de agosto de 2017. Del mismo modo, se evidencia, según la ficha RENIEC, que el menor domicilia en Girón, Cusco, 720, departamento 501, Magdalena del Mar. Sin embargo, dicha dirección en ningún extremo ha sido señalada como domicilio por parte del imputado, quedando plenamente evidenciado, señor presidente, que el imputado no vive con su menor hijo, mucho menos que existe un régimen de visita, un acuerdo extrajudicial, lo que válidamente nos permite establecer la tesis planteada por la defensa al señalar que tiene familia compuesta con 2 hijos. No resulta ser exacta, más aún, si ha sido corroborado con algún documento oficial cierto. Del mismo modo,
tampoco ha sido posible acreditar por parte de la defensa que entre el imputado Jenny Alvarado López y su menor hijo exista un vínculo afectivo o algún grado de dependencia del menor para con su padre, por lo que al amparo de lo establecido por el Tribunal Constitucional expediente 06090-2014, para tener arraigo familiar no solo basta con tener un hijo o una conviviente, sino acreditar una dependencia económica, afectiva y moral. El mismo que en el caso de autos no ha sido posible acreditar por el imputado, más aún si se demuestra que ha existido un abandono de hogar. En mérito a lo señalado precedentemente, señor presidente, para el Ministerio Público tampoco cuenta con arraigo familiar. En cuanto al arraigo laboral, el investigado durante la audiencia de impedimento de salida del país pretendió acreditar su arraigo laboral presentando un contrato de trabajo celebrado con la empresa constructora HT-SAC. Sin embargo, dicha empresa obtuvo en consorcio la buena pro de la adjudicación número 010-2021, proyecto financiado a través del decreto de urgencia 102-2021. Suscribiéndose el contrato de ejecución de obras 12-2021 por el monto de 5.005.139 soles. Sin embargo, dicha obra habría culminado el 27 de mayo del 2022. En la audiencia de prisión preventiva, la defensa del imputado Jenny Alvarado pretende acreditar su arraigo laboral mediante la proyección virtual de un contrato de prestación de servicios profesionales celebrado por la empresa Yanayacu-SAC. Sin embargo, dicho documento fue presentado ante el juzgado supremo ni corrido traslado a las partes procesales, razón por la cual este despacho supremo procedió a recabar información pública ante la SUNAT, que eso se encuentra colgado, donde se logra advertir que la empresa Corporación Yanayacu-SAC con RUT 2060-8600-991 en el periodo 2023 solo registra un trabajador y 0 prestadores de servicio. En mérito a ello, personal fiscal de este despacho se constituyó a la oficina de Corporación Yanayacu-SAC, ubicada en la avenida Arenales 480 Interior 301, Santa Beatriz, Jesús María. Sin embargo, dicho lugar se encuentra deshabitado y según versión del conserje Alejandro Masminic Centeno, dicha oficina se encuentra desocupada desde hace 2 meses, desconociéndose el paradero actual de dicha empresa, tal y conforme se consigna en el acta fiscal respectivo. Aunado a ello, se logra advertir que los plazos de los contratos presentados se encuentran próximos a vencer, lo cual no otorga ninguna convicción respecto al arraigo laboral por parte de este Ministerio Público. Razonamiento también sostenido por la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 06099-2014 de Arequipa, en la cual señala que respecto al arraigo laboral se considera que un contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidades mercado por un plazo de 5 meses no otorga ninguna convicción sobre este aspecto. Por estas consideraciones, para el Ministerio Público, el imputado Jenny Alvarado López tampoco contaría con un arraigo laboral. Sin perjuicio de lo antes señalado, en el desarrollo de los actos de corroboración de información brindada por la defensa, se ha tomado conocimiento que el investigado Jenny Alvarado López habría sido intervenido y puesto a disposición ante la Comisaría del Norte en Lambayeque por encontrarse conduciendo vehículos motor en estado de ebriedad el día 4 de marzo de 2014. Del mismo modo, fue intervenido y puesto a disposición a la Comisaría de San Nicolás, Amazonas, por no contar con SOAT el día 10 de octubre de 2019, al estar conduciendo una camioneta Hilux, lo que válidamente nos permite evidenciar que el investigado Alvarado López evidencia un desvalor por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de la norma, cometiendo delitos más aún, no le generaría interés por un riesgo de su vida y de la colectividad.
Con referente al peligro de obstaculización, se debe tener en cuenta que el investigado Jaime Alvarado López tiene la calidad de ex ministro de Estado del gobierno de José Pedro Castillo Terrones, posición estratégica dentro de la estructura de una organización criminal, lo que permite sostener que existe cierta posibilidad de destruir, inutilizar u ocultar documentos o dispositivos electrónicos que pueden contener información relevante para la investigación, que permitan el esclarecimiento de los hechos. Más aún, si alguno de esos documentos estarían en manos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Al respecto, debemos de señalar que un representante de este despacho supremo, a fin de realizar actos de corroboración de las versiones brindadas por la defensa, porque la defensa no ha presentado tampoco ningún documento, se constituyó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde se logra corroborar que desde el 29 de julio del 2021 al 5 de agosto del 2022, periodo en que Jaime Alvarado López fue ministro de Vivienda, se ha contratado 233 personal de confianza, lo que significa que el tipo de ingreso de dicho personal fue a través de resolución de designación, más no de concurso público. Asimismo, se ha logrado determinar que se ha contratado 2.090 personas por locación de servicio, lo que válidamente nos permite establecer que existe alta probabilidad que personal de confianza y otros trabajadores a la fecha tengan cierta afinidad o empatía con el investigado que podrían permitir la posibilidad de destruir, inutilizar o ocultar documentos o dispositivos electrónicos que puedan contener información relevante para la investigación. Por estas consideraciones, señor presidente, este Ministerio Público declara solicita declarar fundada la apelación, en consecuencia, fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra Jaime Alvarado López. En cuanto a Pedro Castillo Terrones, el investigado José Pedro Castillo Terrones formuló un recurso impugnatorio de apelación contra la resolución número 3 de fecha 9 de marzo del 2023, pretendiendo su revocatoria, reformándola, se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva en atención a lo siguiente. El apelante en su agravio primero, segundo, tercero y cuarto, que al amparo del artículo 286 del Código Procesal Penal estaba operando la comparecencia simple para el investigado, debiendo haberse solicitado la variación de dicha medida en razón a nuevos elementos de comisión de fecha posterior al 20 de febrero del 2023, que no se advierten en el requerimiento fiscal de prisión preventiva de fecha 28 de febrero del 2023. Es evidente, señor magistrado, que la defensa técnica del investigado confunde las reglas del proceso común con las reglas que deben aplicarse en el proceso especial, como en el presente caso, que se viene investigando al recurrente José Pedro Castillo Terrones, en calidad de presunto autor por los delitos de organización criminal, tráfico de influencia y en calidad de presunto cómplice por el delito de colusión, en mérito a la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía de la Nación, pues habiéndose producido los hechos ilícitos durante el ejercicio de su cargo como ex presidente de la República, le son aplicables las reglas establecidas en el libro quinto, sección 2, título 1, el proceso por delitos de función atribuido a alto funcionario público, específicamente en lo señalado por el artículo 450 del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 99 de la Constitución Política del Estado. En ese sentido, la denuncia constitucional fue presentada el 11 de octubre de 2022 por la Fiscalía de la Nación, emitiéndose la resolución legislativa del Congreso 006-2022 de fecha 18 de febrero del 2023, declarando haber lugar a la formación de causa penal contra el referido investigado. Con fecha 21 de febrero del 2022, la Fiscalía de la Nación emitió la disposición fiscal número 4, mediante el cual dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria contra los investigados Pedro Castillo Terrones y Juan Francisco Silva Jaime Alvarado López. La misma
que fue aprobada el día 24 de febrero del 2023 por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria mediante resolución número 1. Ahora bien, una vez notificado el auto aprobatorio, conforme el inciso 4 del artículo 450 del Código Procesal Penal, mediante disposición fiscal 1 de fecha 27 de febrero del 2023, que cayó un día lunes, esta Fiscalía Suprema se abocó al conocimiento y dirección de la investigación seguida en la carpeta 66-2023, formulando requerimiento de prisión preventiva contra los investigados al día hábil siguiente, esto es, el 28 de febrero del 2023, en atención a lo señalado por el TC del Tribunal Constitucional en su expediente 031-8-2021, quien señala lo siguiente: si la notificación electrónica surte efecto a los 2 días hábiles siguientes al ingreso de su notificación a la casilla electrónica, entonces el plazo debe computarse desde el día hábil siguiente de haberse cumplido estos 2 primeros días hábiles. En consecuencia, habiendo la defensa técnica del investigador realizado una interpretación errónea al artículo 450 del Código Procesal Penal, toda vez que el mismo no regula un plazo perentorio para el requerimiento de la medida coercitiva que estime pertinente el Ministerio Público, no corresponde un pedido de variación de medida como refiere la defensa técnica del docente. Por lo tanto, tampoco resulta una exigencia legal la presentación de nuevos elementos probatorios adicionales a las ya presentados por el Ministerio Público en su disposición de formalización de investigación preparatoria, toda vez que la norma solo indica que se haya una formalización de investigación preparatoria para presentar o solicitar una medida coercitiva. Como quinto agravio, menciona que los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución 3 de fecha 9 de marzo están referidos a hechos que no han sido autorizados y personas que no han sido comprendidas en la resolución legislativa 006-2022-2023 del Congreso, incumpliendo lo establecido en el quinto párrafo del artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Al respecto, cabe señalar que según el Tribunal Constitucional, en el expediente 2184, ha señalado que de modo alguno puede restringirse la autonomía que corresponde al Ministerio Público en el desenvolvimiento de las funciones que la Constitución le ha conferido. Menos aún puede aceptarse las limitaciones de los principios de unidad, exclusividad e independencia de la función jurisdiccional. Asimismo, su digno despacho ha señalado ante el recurso de apelación 131-2022 que el Congreso de la República no juzga ni impone sanciones penales. La inmunidad circunscrita a los delitos funcionales, esto es, la acusación constitucional, importa que el Congreso dé solamente la autoridad penal autorización para procesar. En ese sentido, estando lo referido por la resolución 06, se ha identificado tanto en la disposición de formalización como el requerimiento de prisión preventiva, los nombramientos y las designaciones por parte del investigado de altos funcionarios como son los exministros de Transporte Juan Silva Villegas y Jane Alvarado López, por recomendación de Jenin Cabrera Fernández, quienes a su vez nombraron personal afín de distintas instituciones a su cargo, encontrándose los hechos investigados dentro del marco fáctico establecido y autorizado en sede congresal mediante la resolución 006-2022, en el cual en su segundo considerando hace referencia directa del informe final del 29 de diciembre del 2022, el cual da cuenta de todos estos hechos ilícitos producidos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda y Construcción, así como en la empresa estatal de Petroperú. En cuanto al último considerando, este Ministerio Público, el recurrente señala que el juzgado ha justificado la imposición del plazo de 36 meses contra su patrocinado en base a actos de investigación que no han sido postulados por la Fiscalía. En audiencia, el 7 de marzo de 2023, este Ministerio Público sustentó los sucesivos actos de averiguación que permitirían afirmar o descartar la hipótesis fiscal respecto
a los investigados, por lo que mediante disposición 2 de fecha 27 de marzo del 2023, atendiendo al estado del proceso, se declaró compleja la investigación preparatoria y estableciendo un plazo de 36 meses dispuso la actuación de diligencias para esclarecer los hechos, tales como 33 testimoniales, algunas programadas durante la etapa de investigación preliminar en la carpeta fiscal 64-2022, las cuales están pendientes de practicar en el mes de mayo, la remisión de oficios a distintas entidades públicas como el OCE, SUNAT, municipalidades distritales, entre otras, y también recabar información relevante para la investigación y la actuación de las pericias que amerita practicarse una vez obtenido la documentación necesaria. Finalmente, si bien es cierto, señor magistrado, la prisión preventiva no puede utilizarse como la finalidad de impulsar actos de investigación, sin embargo, es necesario poner en conocimiento de su digno despacho la importancia y urgencia de practicar dicha diligencia como cargo para el Ministerio Público en el marco del cumplimiento del rol punitivo de la investigación y el respeto irrestricto del plazo razonable. Por las razones expuestas, señor magistrado, habiendo demostrado que lo solicitado por la defensa técnica del investigado no tiene asidero ni respaldo jurídico y atendiendo a los graves elementos de convicción presentados por este Ministerio Público en contra de José Pedro Castillo por los hechos ilícitos ocurridos durante el ejercicio de su condición de expresidente de la República, solicitamos a su digna despacho que se confirme la apelada. En cuanto a Juan Francisco Silva Villegas, la defensa señala... Doctora, el tiempo ya pues es excesivo, no podemos mandar tanto en un caso. Solamente un minuto. Le voy a dar un minuto adicional. Gracias, favor. Señor presidente. La defensa señala la imposibilidad que Juan Francisco Silva Villegas se haya generado beneficios económicos al adjudicar la buena pro de licitación pública 01 a favor del consorcio Puente Tarata 3. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación se ha logrado recabar elementos de convicción sólidos que permiten evidenciar el accionar activo del procesado, desde su nombramiento, como son los más importantes, la resolución suprema que declara el nombramiento de ministro, el acta de continuación de la declaración de reserva del colaborador eficaz CE025D, la acta de transcripción de declaración de cuaderno reservado especial colaborador eficaz CE1-2022, el acta de continuación de declaración indagatoria de Carolín Liber López Arredondo y muchos más. Asimismo, respecto al procedimiento de selección de Puente Tarata, se inició el 1 de octubre y que el investigado fue nombrado ministro el 29 de julio del 2021. Al respecto, cabe señalar que consiste en el favorecimiento y el otorgamiento de la buena pro de licitaciones públicas 01-2021 al consorcio Puente Tarata 3. Dichos hechos cuestionados se realizaron el 19 de octubre del 2021, en circunstancias que el imputado Juan Francisco Silva Villegas era ya ministro de Transporte y Comunicaciones. A la luz de los actos de investigación, se logra evidenciar que el comportamiento efectuado por el imputado Silva Villegas era los orientados por la organización criminal a fin de favorecer a empresas y funcionarios afines a sus actos ilícitos. Dichas imputaciones se encuentran evidenciadas con los siguientes actos de investigación: el acta de evaluación de ofertas, el acta de sesión de continuación de calificación y otorgamiento de la buena pro, la declaración testimonial de George Peter Pasapera, el informe de control específico y otros elementos indiciarios o probatorios adicionales. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos que se declare infundada en el extremo, que se declare, que se confirme la apelada en el extremo, que se le declara fundado la prisión preventiva contra el imputado Silva Villegas.
En mérito a lo antes señalado, señor presidente, a la necesidad de justicia y al amparo del artículo 405 del Código Procesal Penal, solicito a su despacho la reposición y lo resuelto respecto a la inadmisibilidad de las pruebas nuevas. Más aún, si dichas pruebas habrían sido cursadas a las 4:06 p.m., horas dentro del horario laboral, conforme lo puedo acreditar con los correos respectivos. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a escuchar a las demás partes recurrentes. El doctor Eduardo Pachas. Señor presidente, señores jueces superiores, supremos, muy buenos días. La defensa técnica del señor José Pedro Castillo Terrones solicita a usted declare fundado el pedido de prisión preventiva, se revoque, fundado el pedido de apelación a la prisión preventiva, se revoque el pedido de prisión preventiva de 36 meses y modificándolo se declare improcedente el pedido de prisión preventiva y que continúe el señor José Castillo Terrones con comparecencia simple. Acá, señor, los temas que va a abordar la defensa técnica son 5. Primero, la oportunidad para pedir la prisión preventiva en un proceso a un alto funcionario público. Segundo, los límites de hecho y derecho de la resolución legislativa no pueden ser pasados por el pedido de la prisión preventiva. Tercero, el servicio de inteligencia no hace actos de investigación, menos colaboradores eficaces y menos recovery pruebas. El cuarto punto es que acá se le ha condenado, se le ha puesto 36 meses de prisión preventiva por hechos que no son delitos al señor José Pedro Castillo Terrones. Y el quinto punto es que el juez no puede hacer el trabajo del fiscal porque sus funciones son diferentes. Pues bien, voy a pasar a resolver el primer punto, la oportunidad para pedir la prisión preventiva en un proceso a un alto funcionario público. Y aquí ya la Corte Suprema de Sala Penal Permanente, en la apelación 46-2021.3.3, ya hizo un proceso a un funcionario público, en rigor a un fiscal en actividad, y ha señalado que cuando hay una comparecencia simple, y que esta ya está en ejecución y ya está judicializado, para pedir una prisión preventiva o una comparecencia con restricciones, tiene que aplicarse el artículo 256, el artículo 281 y el artículo 287. Por tanto, lo que procede es la variación de la comparecencia simple por restricción y no un pedido de frente de comparecencia con restricciones en la apelación 46-2021. Igual manera, la Corte Suprema ya fijó un camino en la casación 1839-2018.17 cuando señaló la oportunidad para pedir la prisión preventiva. Y el caso de Autos es que el día 20 de febrero de 2023, la fiscal de la Nación formaliza la investigación preparatoria en contra de José Pedro Castillo Terrones. El día 24 de febrero del 2023 se aprueba la investigación preparatoria por el juez El Acuo. Y el día 28 de febrero del 2023 solicita la prisión preventiva. Entonces, señor, el primer agravio que nosotros venimos a reclamar es de que, ¿cuándo es que se judicializa este proceso penal? El 20 de febrero del 2023, la fiscal de la Nación hace la investigación preparatoria. Ese día, 20 de febrero de 2023, ya estaba judicializado el proceso penal. Y en la formalización de la investigación preparatoria, última hoja, la fiscal de la Nación debió haber pedido la prisión preventiva y no lo hizo. Debió haberlo puesto como medida cautelar personal y no lo hizo. Luego, ya está judicializado. Vino el 21, vino el 22, vino el 23, vino el 24 y la fiscal de la Nación, ni ningún fiscal pidió ninguna medida cautelar personal al señor Pedro Castillo Terrones. Por tanto, en aplicación del artículo 286, inciso 1, inciso 2, menciona que si no se pide la medida cautelar de prisión y no se pide la medida de comparecencia con restrictiva, opera la comparecencia simple. Entonces, el primer agravio es que ya estaba formalizado el proceso penal desde el 20 de febrero y en los considerandos 25, 26 y 27 de la resolución venida en alzada nos causa agravio porque nos vienen a decir algo como que es lo siguiente. Dice que el artículo 450, inciso 3, autoriza a que venga otro fiscal, que se aboque otro fiscal y este otro fiscal recién abocado
es el que va a pedir la prisión preventiva. Por tanto, me causa agravio y paso a leer el artículo 450, inciso 3, que no dice nada de eso. Y lo leo. Artículo 403. 450, inciso 3. El vocal supremo de la investigación preparatoria, con los autuados remitidos por la Fiscalía de la Nación, dictará en igual plazo el auto motivado aprobado por la formalización de la investigación preparatoria con citación del fiscal supremo encargado y el del imputado. Punto. La disposición fiscal de la Nación y el auto de vocal supremo de la investigación preparatoria respetarán los hechos atribuidos a funcionario y la tipificación señalada en la resolución del Congreso, donde dice que se le concede un plazo diferente para que el nuevo fiscal recién pida la prisión preventiva. Lo he leído, artículo 450.3, y no aparece. Sin embargo, el ACUO menciona lo siguiente, 26º, 26, y menciona esta frase en el punto 26. En el caso particular, luego de formalizada, hay un lapso en el cual se debe designar un fiscal supremo encargado, y luego de ello, si considera factible, requiere o no medida con que considere. Pero, señor, ¿en qué parte del artículo 450 le dice que hay un plazo de tiempo para que el nuevo fiscal recién pida la prisión preventiva? ¿Cuándo se ha judicializado este proceso? ¿El 20 de febrero o el día que este nuevo fiscal sea abocado? Y la respuesta es que con la formalización de la investigación preparatoria es que se ha judicializado este proceso, el 20 de febrero. Por tanto, si el artículo, la norma en cuestión aquí es el artículo 450, inciso punto 3, si le concede al fiscal supremo un plazo de tiempo para que pida la prisión preventiva, porque ya estábamos desde el 20 de febrero judicializados. El 21 ya tenía Castillo Terrones con presencia simple, 22, 23, 24, 25, hasta el 28 ha tenido comparecencia simple. Por tanto, ya había 8 días de judicializado y la Fiscalía nos viene a decir algo que no existe en la norma penal, artículo 450.3. Me causa agravio que el juez, el ACUO, en el considerando 26, dice que hay un lapso de tiempo y que se le debe conceder un lapso de tiempo al fiscal para que luego este abogado pida la prisión preventiva, lo cual no está en el 450. Y hace otra diferencia que tampoco lo dice la ley. Acá dice, en los procesos comunes sí se aplica, que con la formalización ya está judicializado. Pero en los procesos especiales, esto no se aplica. Pero no ha leído, pues, la apelación 46-2021 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, punto 3.3, que menciona que siendo un alto funcionario ya está judicializado y opera la comparecencia simple en automático estando judicializado, por tanto, debe pedirse la variación y no hay un inicio. A mí nos causa agravio la resolución venida en alzada porque no explica cuándo es que se judicializa un proceso penal. En el caso del señor José Castillo Terrones, ¿cuándo es que se judicializó? ¿Cuándo es que ya estaba, pasó a la etapa preparatoria? Y eso no da respuesta. Por tanto, el considerando 26 señala, requiere o no las medidas consideren pueden ser efectivamente, entre otras, la prisión preventiva. En este sentido, los argumentos de defensa no resultan parables. Entonces, la pregunta aquí, y le pido a la Corte Suprema, la oportunidad para pedir la prisión preventiva debe partir de la pregunta y de la respuesta, ¿cuándo es que el proceso penal se encuentra judicializado para Castillo Terrones? ¿El 20 de febrero del 2023 que se hizo la investigación de la investigación preparatoria o cuando el fiscal nuevo tenía que abocarse? Y la respuesta es que el 20 de febrero del 2023 es que ya estaba judicializado, ya había un juez abocado y ya estaba en operación el artículo 268 que dice, recabando los graves y fundados elementos. Pues bien, al 20 de febrero la Fiscalía formaliza y en la última página la Fiscal de la Nación no pide ninguna medida, ni prisión, ni comparecencia con restricciones, ni nada. Dice, se va a pedir las medidas coercitivas correspondientes. Por tanto, ahí operó la comparecencia simple, ahí estaba formalizado, ahí comenzó el proceso penal y ahí es que se debió haber pedido. Si no se pidió, ya operó la comparecencia simple en mérito del artículo 256
288.1 y punto 2, 287, 319.4 y en mérito de la apelación 46-2021 y casación 1939-2018.7, oportunidad para pedir la prisión preventiva. Me causa agravio, señor, que el juez del ACO no se ha pronunciado con respecto a cuál es la base jurídica que le concede un plazo diferente y que recién se judicializa el proceso penal cuando recién el nuevo fiscal se aboca. Y eso no tiene base jurídica y no tiene razonamiento, y cita el artículo 450.3, que en su lectura que ya le ha dado no cita ningún de esos fundamentos. Otro aspecto que también me causa agravio es que la resolución venida en apelada ha citado medios de convicción graves y fundados, pero ve usted la fecha. En rigor, son 39 medios de convicción que están analizados en el punto 22 de la resolución venida en alzada, el considerando 22, que señala y dice son elementos graves y fundados, pero ninguno de ellos son después del 20 de febrero, vale decir, después de formalizado y tener la comparecencia simple, el proceso penal, teniendo comparecencia simple, es que han aparecido esos nuevos elementos y graves que demostraban el peligro de fuga. Y voy a poner, porque los he citado muy rápidamente, la declaración testimonial de Pedro Toribio, 7/9/2022, para decir el año pasado, porque el 20 de febrero del 2023 se formalizó, este es del 7/9/2022, o sea, año pasado, no era nuevo. Se formalizó y no lo pidieron. Luego, testimonial de Wunder Document Celis del 1/8/2022, el año pasado. Acta de transcripción del fiscal del 2/8/2022, el año pasado. Testimonial de Samir Amuyatel Guía del 3/8/2022, año pasado. Reporte de registro y visita al despacho del 15/10/2021, del anteaño pasado. Memorándum GD 3117 y declaración del 1/8/2022, año pasado. Impresión del correo electrónico 26/8/2021, anteaño pasado. O sea, no era del año pasado, 2022, sino del 2021. Acto de recepción de respuestas que había participado el notario del manual de Petroperú, la declaración de colaborador eficaz del 17/8/2022, año pasado. Acta de transcripción de diligencia de la voz de Castillo Terrones del 4/7/2022, año pasado. Acta de comunicación de declaración de colaborador eficaz del número 3 del 26/7/2022, año pasado. Aplicación del colaborador eficaz Karen López Arredondo el 30/3/2022 y el acta de comunicación de López Arredondo del 09/2022, año pasado. Son 39 elementos y todos, señor presidente, son del año pasado. Entonces, aquí lo que se tiene que operar es de que me causa agravio que si estamos hablando de que el 28 de febrero del 2022, cuando ya tenía 8 días de estar formalizado, judicializado y abocado un juez instructor y operando una comparecencia simple, se pide la prisión preventiva con pruebas haber sido presentadas el 20 de febrero y pedido la prisión preventiva el mismo 20 de febrero. Y acá nos vienen a sorprender de que el proceso recién está judicializado después que el fiscal se aboca, lo cual no es acorde con el ordenamiento jurídico. Quinto, me causa agravio que acá hay una resolución legislativa, señor, la 06-2023, que aprueba el Congreso procesar al señor Castillo Terrones. Esta resolución legislativa tiene 3 hojas, señor presidente. 1, 2 y 3. Señor presidente, el artículo 5 de la Constitución Política del Estado a la letra dice, los términos del artículo 100, inciso 5 de la Constitución Política del Estado dice, los términos de denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. El artículo 450, inciso 3, que ya lo leí anteriormente, la parte final nomás, la disposición de la fiscal de la Nación y el auto de vocal supremo de investigación preparatoria respetarán los hechos distribuidos al funcionario y tipificación señalada en la resolución del Congreso. Entonces, señor, aquí hay 3 hojas
que el Congreso ha mandado y señala hechos y 3 delitos. Y solamente lo ponen al señor Pedro Castillo Terrones. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Nos viene a citar una resolución del Tribunal Constitucional, expediente 2184, que no he mencionado el año ni la persona, pero yo le voy a decir de qué se trata y qué dijo el Tribunal Constitucional, porque eso no lo ha terminado de decir la fiscal. El Tribunal Constitucional dijo que hay que hacer una modificatoria del artículo 100, quinto párrafo. Hasta el día de hoy esa modificatoria no se ha hecho. Entonces, rige lo que dice actualmente el artículo 5. ¿Y qué dice? Que el hecho y el derecho señalado en la resolución legislativa no puede ser sobrepasada por la acción penal en la prisión preventiva. Y vea usted, señor, a nosotros nos causa agravio, porque el considerando 22 de la resolución en materia de alzada señala que el señor Pedro Castillo Terrones es líder de una organización criminal del caso Petroperú. Señala a 14 nombres: Juan Francisco Silva, Fray Vázquez Castillo, Gianmarcos Castillo, Fermín Silva, Iván Godofredo Merino, Hugo Ángel Chávez Arévalo, Jorge Mendoza Meléndez, Juana Eloísa Liendo, Michelle Laurel Chávez, Carlos Gunter, Usalín Jorge Abudazada, Jorge Daniel León, Samira Bugayet Gia y Heiner Alvarado López. ¿Acaso eso lo nombró? Esos 14 nombres los nombró la resolución 06, resolución legislativa 06-2022-2023, el 18 de febrero, que autorizó al Congreso lo procesen a Castillo Terrones con esas 14 personas? La respuesta es que no. Pero hay más. No se menciona el hecho imputado de la empresa estatal Petroperú, tampoco hace referencia al proceso de adquisición de competencia 12-2021 GB Petroperú para la compra de biodiesel B100 a favor de la empresa Javen Petrolation Operation, representada por Samir George Abugadet Gia. Tampoco se menciona el Ministerio de Transportes y Comunicación, y menos el caso Anguía. Entonces, acá la Fiscalía viene a aceptar, y acepta, pues, que se sobrepasaron y le metieron 36 meses a un hombre que el Congreso no había autorizado eso, y se ampara y dice que ese sobredimensión o ultrapetita que ha hecho la Fiscalía en el pedido de la prisión preventiva y le han metido 36 meses, no está autorizado por el Congreso, porque dice que el Tribunal Constitucional le ha dicho que el Ministerio Público es autónomo y puede poner otros hechos, otras personas, otros delitos. Lo cual, señor, contraviene abiertamente el texto claro y expreso de la ley, y tiene una acción, más aún cuando lo hace una fiscal y en audiencia pública lo menciona. Es decir, es un acto prevaricador, porque el artículo 100, inciso quinto de la Constitución es clarísimo. No se puede sobrepasar lo mencionado en la resolución del Congreso. Y el artículo 50 y 450, inciso 3, refrenda y autoriza lo mismo. Por tanto, decirnos y venir a sorprender que el Tribunal Constitucional le ha dado una interpretación es simplemente tener en cuenta un aspecto para una modificatoria de la Constitución que, después de haber sido modificada esta, no tiene efectos retroactivos para materia penal y jamás sería aplicable al señor Pedro Castillo Terrones. Pero vamos más allá. También me causa agravio, señor, que la resolución 3 metida en agravia cita un hecho que no es delito. Vale decir, le ha metido 36 meses a Pedro Castillo Terrones como cómplice de un autor por el delito de colusión. Cuando el delito de colusión, según el artículo 384 del Código Penal, el verbo central es la de concertar, el unirse dos personas para ponerse de acuerdo y defraudar al Estado. ¿Y a quiénes son las dos personas? No son dos personas. Según la Fiscalía y según la resolución materia de alzada, solamente hay una persona. ¿Quién es esa única persona? José Pedro Castillo Terrones. ¿Y quién es el autor? No hay autor. ¿Con quién concertó Castillo Terrones? Con nadie, pero le ponen. Pero esto también tiene su referente en el artículo 25 del Código Penal, que a la letra menciona que el cómplice tiene que estar vinculado a un autor, y si no hay autor, no hay cómplice. Entonces, esta resolución venida en alzada dice, el señor Pedro Castillo Terrones es autor
es cómplice del delito de colusión cuyo autor no existe. Entonces, ¿con quién va a concertar? ¿Con quién va a planificar? Entonces, para el delito de colusión es atípica esta función porque siendo dos personas para concertar solamente se impone prisión preventiva a una, se le abre proceso a una y el Congreso autorizó a uno. ¿Quién es ese uno? José Pedro Castillo Terrones. ¿Quién era el autor que iba a contestar? No existe. Esto es atípico para la legislación peruana. Pero también hay más. Dicen que José Castillo Terrones es el líder de una organización criminal. ¿Y a quiénes formaliza y a quiénes le pone en prisión criminal? A una sola persona cuando el tipo penal del 317 de organización criminal pide por lo menos tres personas, porque tiene que haber 3 personas. ¿A quiénes ponen? ¿Quiénes son los otros 3? ¿Son Heiner Alvarado, el otro señor Silva Villegas? No lo dijo ni la autoritativa del Congreso, la resolución legislativa 6-2023, ni tampoco lo dijo el auto venido en apelación. En la parte final, vea usted, señor presidente, no menciona que hayan 3 personas, que Pedro Castillo sea el líder de esas 3. Solamente mencionan a una y el tipo penal pide a 3. Pero vamos más allá y menciona y dice, es autor del tráfico de influencias. Pero el tráfico de influencia hay 3 elementos del tipo penal. El que vende la influencia, el que compra la influencia y el funcionario, ¿quién se va a influenciar? Y ahí nuevamente, ¿quién es el autor de las 3 personas? Pedro Castillo es el que compra, el que vende o el funcionario que tampoco lo dice ni la resolución legislativa 6-2022 ni la resolución venida en alzada. Por tanto, los 3 delitos que se le ha imputado a Pedro Castillo Terrones, vale decir, el primero, cómplice un autor que no existe, y el otro, líder de una acción criminal, que son más de 3, solamente meten a 1, y en el otro tráfico de influencia, que son 3 y solo ponen a 1, son atípicos completamente, porque no han puesto los 3 elementos de personas que se menciona, y esto viene de la resolución legislativa 01-2022-2023, y le meten 36 meses. Pero vamos más allá, y eso me causa agravio. Señor presidente, también me causa agravio que se hace una sumatoria de penas. La Fiscalía viene a decirnos y nos habla del 268 y dice el elemento B, acá hay una pena superior a 32 años porque hay una sumatoria de penas. Cuando la sumatoria de penas parte del concurso real, y este concurso real tiene que venir de la resolución legislativa 06-2022-2023 del Congreso, y el Congreso jamás autorizó hacer una sumatoria de penas en concurso real al señor Pedro Castillo Terrones. Nunca dijo si era un concurso real, ideal o aparente. Por tanto, acá la Fiscalía, sobre pretexto de esta sentencia del Tribunal Constitucional que pide una modificatoria a la Constitución, artículo 100, inciso 5, y de ahí recién para adelante a esos funcionarios se les procesará, la Fiscalía nos viene a decir, a sorprender, de que el señor Castillo Terrones tiene 32 años de cárcel en concurso real. ¿Quién autorizó eso al Congreso? Yo leo la resolución del Congreso, resolución legislativa 6, que acá la tengo. Acá dice, declarar haber lugar a la causa de José Pedro Castillo, es presidente, autor, tranquilidad pública, modalidad de organización, condición de líder, artículo 317, concordancia con la ley 30.077. Delito cometido con funcionario, tráfico de influencia, cómplice, y el delito de colusión, el artículo 385, artículo 25. Eso es lo que dijo. ¿Dónde dice que acá hay un concurso real de sumatoria de penas? ¿Que hay un concurso ideal o un concurso aparente? No lo ha dicho. Me causa agravio que venga la Fiscalía a sorprender y el acuo también en la resolución materia alzada en el punto 23.7, decir que se sobrepasa en atención a que hay 32 años. Me causa agravio, señor, que se diga en la resolución 3 que hay graves y fundados elementos, punto 22, cuando estos elementos de prueba han sido realizados por el Servicio de Inteligencia. Y en rigor, me refiero, señor, que hay 36 elementos de convicción para dictarle 36 meses al presidente Castillo, y se cita 36 elementos de convicción. Y estos 36 elementos de convicción, ¿quiénes los han recabado y cómo han sido recabados?
Han sido recabados por el Servicio de Inteligencia cuando la ley del Servicio de Inteligencia, decreto legislativo 1141, artículo 34, reza de la siguiente manera: en ningún caso tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales. Esto es un proceso judicial. Y se le está pidiendo prisión preventiva a un hombre dentro de un proceso judicial. La ley dice, no tendrán valor dentro de procesos judiciales administrativos o disciplinarios, pero su contenido podrá constituir elemento orientador durante las investigaciones. En todo caso, la autoridad correspondiente deberá observar lo dispuesto en el artículo 5 del presente decreto legislativo. La ley de inteligencia le prohíbe a los miembros de inteligencia hacer actos de investigación, hacer colaboradores, recoger pruebas, hacer videovigilancias, pero aquí el presidente Castillo, como tenían que sacarlo, pusieron un servicio de inteligencia y le pusieron 39 elementos de convicción que ya los he repetido, están en la página 41, 43. Pero ¿cómo se forma este servicio de inteligencia, señor presidente? Y hay que ponerlo en claro, porque son elementos de convicción que no tienen valor jurídico, y se forma de la siguiente manera. El 3 de junio del 2022 se publica en la resolución de la Fiscalía de la Nación, resolución 13-2013, conformar un equipo especial del Servicio de Inteligencia. El 5 de junio se produce la resolución de la Fiscalía de la Nación 1341, o el fiscal superior Marita Barreto, y llama a agentes de inteligencia. El 15 de junio del 2022, el señor ministro Mariano González Fernández le dijeron que estaba prohibido que nombre agentes de inteligencia y que use las partidas de inteligencia para formar este equipo, pero igualito lo hicieron, lo nombraron, y tienen, nombran aquí. Le nombran el 18 de julio del 2022 la señora Marita Barreto, mediante resolución ministerial 903-2022, al servicio de inteligencia, y lo ponen en ese equipo al señor Harvey Colchada. Este equipo de inteligencia, señor, ha hecho las intervenciones, ha hecho los colaboradores eficaces, ha hecho esos 39 elementos de convicción cuando estaba prohibido. Y eso me causa agravio porque la ley expresamente lo prohíbe, tanto que actúen a nivel judicial como en el nivel de presupuesto. Me causa agravio. Señor abogado, el tiempo ya concluyó, así que por favor restrinja y concrete su petitorio. Me causa agravio, termino con lo siguiente, me causa agravio que se diga que hay colaboradores eficaces, 5 colaboradores eficaces hechos por el Servicio de Inteligencia, cuando el acuerdo plenario 01-2017 advierte que los colaboradores eficaces no son medios de comisión, porque acá no hay colaboradores, hay aspirantes a colaborador eficaz, y el acuerdo plenario 01-2017 señaló que para pedir la prisión con aspirantes a colaborador eficaz tiene que llevarse los elementos de convicción que estos aportan para que se puedan realizar. Me causa agravio que en el considerando 29 de la sentencia venida en alzada diga no hay peligro de fuga, porque en el caso de que el señor Pedro Castillo Terrones se encuentre en libertad, el señor Pedro Castillo Terrones no está en libertad, está en un penal, estamos en Barbadillo, está acá al costado mío, y el juez en alteración de alzada no le reconoce que estamos en el penal de Barbadillo, que el presidente está preso, y acá pone para meterle la prisión estando él en libertad. Cuando esté en libertad, que se pronuncie. Pero ahorita y en este momento tenía que haberse pronunciado porque el presidente está en Barbadillo, preso con personal de seguridad, con policías, y no puede haber peligro de fugas. Me causa agravio que el juez haya hecho la función de fiscal, porque el juez, cuando hubo el debate en el APO, el fiscal no había pedido 36 meses y no había señalado en qué iba a utilizar esos 36 meses. Nunca lo puso por escrito. Y cuando hubo el debate oral, yo lo hice ver y le enseñé el papel y la hoja. No hay motivo para pedir 36 meses. ¿Y qué dijo la fiscal? No, que este es un caso complejo, no, que hay 3 acumulados y que hay que traer contratos, pero eso no está escrito. Y si no está escrito, no puede ser utilizado como agravio de imputación. Por tanto, ese pedido había... ¿Qué termina y por qué le da los 36 meses el juez venido en alzada? Y le pone lo siguiente: la Fiscalía manifestó que había carpetas acumuladas, 3 casos en particular, Ministerio de Provías y contratos que tenía que rechazar. Eso no aparece en el documento escrito y en el pedido de prisión preventiva. Si yo como abogado pido algo que no lo he puesto por escrito y no lo he realizado, a mí se me sanciona. Sin embargo, al fiscal que no lo puso por escrito y luego lo intentó de alguna forma reparar en el acto oral,
y el juez lo toma y lo da como válido, y eso también nos causa agravio. Por todo lo expuesto, señor, he presentado un recurso también por escrito, le solicito se declare fundado mi recurso de apelación, se revoque la resolución de prisión preventiva por 36 meses y modificándole se imponga comparecencia simple al señor José Pedro Castillo Terrones. Es justicia que esperamos alcanzar. Se agradece. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Antonio Castro Castro. Gracias, señor presidente. Gracias, señores magistrados y los que están asistiendo a esta plataforma. Yo tengo que venir a decir una cosa muy simple, tal vez 3 minutos, porque no me voy a demorar mucho más para exponer lo que ya ha puesto mi colega. Es la primera vez en el ejercicio profesional que yo me encuentro con un caso totalmente, pero totalmente diferente a todos aquellos que he podido ver en la mega corrupción de Fujimori y en el famoso expediente Madre, que lo teníamos que llevar en camiones a Lurigancho para juzgar a como a 7.000 o a 8.000 o a 12.000, no sé cuántos imputados y 50 colaboradores eficaces. Señor presidente, acá hay un problema. El señor Silva Villegas asume la cartera de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones inmediatamente después que el señor Castillo juramenta y presenta su gabinete al Congreso, le dan la confianza y en ese momento él se dirige a su despacho para asumir las funciones como tal. Para ese entonces ya se había adjudicado la buena pro del puente Tarata 3. Ese puente que no existe, señor, porque si hubiera venido el Yacu se lo hubiera llevado seguramente porque estaba mal construido. No existe. Solamente existe en la imaginación de los señores fiscales, procuradores y alguien más de que el puente existe y que el contrato existe y que el contrato hubiese generado un perjuicio para el Estado porque lo acusan a mi cliente de colusión, sí agravada, ¿no es cierto?, sin pericia técnica para saber en cuánto se le agrava. El puente costaba 300 billones de soles. ¿Cuándo se inicia el procedimiento para la licitación? Eso no se ha iniciado en octubre del 2021 o 2022. No. Ese puente Tarata ha tenido un problema grave porque se inicia con la gestión de Vizcarra, pasa a Sagasti, 7 veces ha sido modificado y por supuesto que habían 4 colaboradores eficaces que querían que se adjudique su empresa o el lobby para qué hacían, le piden dinero de $5 millones para que proceda a instrumentalizar a los funcionarios de Provías nacionales para lograr la adjudicación. Ese procedimiento, señores, había terminado en el mes de mayo del 2021, cuando el señor Castillo Terrones, el hombre del sombrero, ni siquiera aparecía como candidato, ni siquiera pensaba ser presidente de la República, ya estaba adjudicado el puente. Ya estaba con el contrato. El problema que surgió es que después de eso hay un reclamo de un segundo postor en el mes de mayo, precisamente, y esto pasa a la OCSE, y la OCSE observa esa situación, porque ahí al interior de ese contrato había un problema, había falsificado la firma de uno de los miembros de Provías Nacionales. Consecuentemente, recomiendan que se anule el contrato. El contrato está anulado y la nulidad que genera lo admite el señor ministro como titular del sector para desactivar el pago de la buena pro y los adelantos y todos los procedimientos con conocimiento de economía y finanzas. Por lo tanto, ahí hay agravio cero y entonces lo acusan de colusión agravada, cuando es imposible que hubiese generado siquiera su intencionalidad alguna situación en la que se pueda
haber sacado dinero del Estado para algo que era ilegal. El segundo tema, señor, en este caso es el siguiente. Si él anula el contrato, tiene que dar cuenta ¿a quién? Administrativamente a la Contraloría General de la República para hacer un control de ese expediente, de ese contrato y establecer la responsabilidad administrativa y funcional de los integrantes de Provías Nacionales, quienes son autónomos en sus decisiones en una licitación pública. Efectivamente, señores, en noviembre del año 2001 se remite un oficio al señor Contralor SAC y le pide que intervenga ese contrato. Seguidamente, ese mismo día, le comunica a la fiscal de la Nación de los presuntos delitos cometidos por los funcionarios de Provías Nacionales y terceras personas que habrían estado tratando de ingresar a esa entidad autónoma para que puedan beneficiarse con la adjudicación al consorcio que iba a construir el puente. Ya habían inclusive contratado a la empresa supervisora para la ejecución de la obra. El señor Silva Villegas ahora resulta que es un autor de una organización criminal con el señor Castillo Terrones por el puente Tarata 3. No le han dado un centavo, ni un medio, ni siquiera lo han visto, ni un palo, ni una tabla, no hay nada. ¿Cómo es posible, señor, que se le ponga 36 meses de prisión preventiva a un hombre que cautela los intereses del Estado, anula el contrato, no genera perjuicio y obviamente no se vincula con nadie? Eso es lo que yo expliqué en el caso de los 36 meses. Pero claro, salen y me dicen, muy interesante esto, no tiene arraigo. Pero ¿cómo va a tener arraigo una persona que está perseguida por denunciar? Por denunciar. No porque ha sido denunciado, por denunciar. ¿Cómo es posible que el señor Silva Villegas entonces haya tenido la posibilidad de tener un trabajo si está perseguida? ¿Cómo es posible que el señor Silva Villegas no tenga domicilio conocido? Pero claro, si allanaron su casa y no lo encontraron, y ahí le notifican todos los documentos, ¿no es cierto?, por volúmenes grandes, cuando saben que no vive allá. Entonces hay una violación constitucional a la defensa que yo en todo momento he tratado de resolver. ¿Por qué, señores? Porque yo tengo los documentos. Tengo el informe y tengo la resolución administrativa que anula el contrato. Tengo el examen de la Contraloría que establece responsabilidades individuales. Tengo otros documentos en mi poder en la que se establecen investigaciones. Tengo la solicitud de una pericia valorativa que determinó una fiscalía provincial al comienzo y que le dio 24 días a una contadora para que haga el trabajo. Hasta ahora han pasado 2 años y no se hace ninguna pericia valorativa para ver cuál es el agravio causado. Entonces, finalmente, le dicen al señor que le van a poner 24 años y 8 meses de prisión preventiva. ¿Por qué? Por haber anulado la licitación. Eso está totalmente fuera de lugar. No quiero hacer más explicaciones, porque me parece un absurdo que el denunciante pase a ser denunciado y encima que ha conformado una organización criminal con aquellos que no se han beneficiado y que no han podido penetrar, y que también haya sido la persona que se ha asociado con Castillo Terrones. ¿Para qué? Para causarle agravio al Estado. Si se ha anulado, no se ha ejecutado el presupuesto, no existe el puente, no existe absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacer una situación como esta? Al margen de lo que ha dicho mi colega, que voy a tomar algunas cosas del abogado del señor Castillo, la resolución legislativa, señor, establece para mi cliente dos cosas. Asociación criminal, organización criminal con señor Castillo por el puente Tarata, el puente que no existe. Y conducción agravada con Castillo, ¿no es cierto?, que tampoco han generado ninguna situación porque no se ha utilizado el presupuesto de la República. Y además hay otro problema: tráfico de influencias. Aquí, ¿con quién ha traficado mi cliente si ha anulado el contrato?
Y a los señores que han estado ahí para coimear, como es conocido, a Carelín, a Sonia Barreda, a Bruno Pacheco, que le encontraron $20,000, no sé cuánto ahí en el baño de Palacio, ¿no es cierto? Y un señor que dice que le han dado 100 grandes, entonces ahí está la coima. ¿La coima para anular o para obtener un resultado? Entonces aquí hay un problema grave. La defensa técnica no va a decir nada más, señor. Ayer me notifica que por fin las pruebas que acabo de informar han sido admitidas por la Fiscalía. A mí no me han dejado ejercer el derecho de defensa de mi cliente en el Congreso. No me acuerdo. Fiscalía. Señor, solicito que se revoque la prisión preventiva, se le dé comparecencia simple para seguir avanzando en este proceso en la condición que él es denunciante, señor. No puede ser de... Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho, señor. Gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Abanto Verástegui. El doctor Abanto Verástegui. ¿No está? ¿No está el doctor Abanto Verástegui? Doctor, sí se encuentra presente. Doctor Abanto, no le escuchamos. ¿Puede prender su audio? Su señoría, sus excelencias, perdónenme, su señoría, un momento. Sus excelencias, necesito 3 minutos para concluir una audiencia de cesación que se traslapó con esta que comenzaba a las 9. A ver, vamos entonces a escuchar al señor Pedro Castillo, si usted quiere hablar, para luego No, señoría, yo tenía una a las 10. Muy bien. A ver, No, yo tenía esta a las 9. Señor Castillo Terrones, ¿desea usted hacer uso de la palabra? No, su señoría, yo no he estado mi asistente, pero me llamaron para informar. Doctora Abanto, su audio. apagar su micro, por favor. Ya está Doctor terminando. Abanto. Apague su micro, doctor Abanto. Entonces cierro. No, quiero explicarme bien. Los nuevos elementos son dos. Avante, doctor Abanto, apague el micro. Ya. A ver, señor Castillo Terrones. A ver, ahora sí. Señor presidente y estimado magistrado de esta Sala Suprema, muy buenos días. La Fiscalía pidió prisión preventiva en mi contra, no porque exista un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como dé lugar. Hoy, más que nunca, vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o he sido parte de una red criminal y jamás he sido cómplice de un delito sin autor. Señor presidente, durante mi gestión nunca ejercí influencia alguna para beneficiar a nadie, como si lo viene haciendo la actual gestión de facto y que nadie lo impute. Espero, señor presidente y señores magistrados, actuar en honor a la verdad y se revoque y se cumpla lo que mi abogado ha solicitado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Gracias a usted. Vamos a ver si ya está expedito el doctor. También se encuentra presente el señor Heiner. Señor Heiner Alvarado, a ver. ¿Quiere hablar? ¿Dónde está? Señor presidente, Un momentito. Sí, a ver, diga doctora, porque tengo que... Sí, señor presidente, sí,
con mucho respeto, esta Fiscalía Suprema solicita que, de conformidad con el artículo 415 del Código Procesal Penal, se resuelva nuestro pedido de reposición de lo resuelto respecto a la inadmisibilidad de las nuevas pruebas. Correcto, correcto. Vamos a, ya, correcto, no se preocupe. Quiero antes acabar la parte de exposición, ¿ya? Muy bien. El señor Heiner Alvarado está presente. ¿Está el señor Heiner Alvarado? Doctora Rojas. Doctor, se encuentra conectado, pero al parecer no prende su audio. Prenda su audio. A ver, señor Muy Alvarado, buenos días. escuchamos su alegación. ¿Qué nos quiere decir usted como última palabra? Sí. En primer lugar, señoría, buenos días con todos los presentes. En todo momento, cuando se solicitó mi presencia para declarar y colaborar con la investigación, mi conducta ha sido la correcta. Siempre me he presentado al Ministerio Público en cuánta citación se me ha cursado. En lo que respecta a los arraigos, ya se ha demostrado, también el doctor Abanto va a hacer la corroboración de estos documentos. La conducta mía ha sido siempre la correcta, Su Excelencia. Eso es lo que tendría que hacer. Además del arraigo laboral, estoy trabajando desde hace casi 2 años en la ciudad de Lima. La vivienda que hace mención en Chacapoyas, Santana 1179, fue una dirección anterior. Cuando ya vine a trabajar a Lima, obviamente tenía que presentar la dirección en la cual ya estaba viviendo en ese momento. Y son las únicas las que he presentado, señoría. No ha habido motivación de repente presentar una dirección que no sea la correcta. Siempre ha sido donde yo he estado domiciliado, en mi domicilio. Además de ello, la última citación la he recibido yo mismo, en lo cual consta también la documentación del Ministerio. Sí, además de ello, Su Excelencia, el cambio de domicilio de la empresa consta en ficha RUC, según el reporte de la SUNAT. No es la dirección que hizo mención hace unos minutos. Está en Don Bosco, en Breña, según consta en la página de la SUNAT, lo cual se puede corroborar de manera virtual. Además de ello, hacer reconocimiento que estamos dispuestos a colaborar con el procedimiento, colaborar con la investigación, como siempre lo hemos venido haciendo. A toda citación que nos han cursado, siempre hemos estado presentes, Su Excelencia. Muchas gracias. El tema de mis hijos también, obviamente, como son menores de edad, en los reportes de Contraloría no se pone, porque no hay interés de ellos por ser menores de edad, ¿verdad? Respecta a las pensiones que yo curso a su señora madre, pues estamos siempre desde, no hay ningún mes en el cual no se haya cumplido. ¿Algo más quiere agregar? Dejar sentado también en su señoría.
Sí, que estamos dispuestos a colaborar, Su Excelencia, en toda disposición en la cual nosotros tenemos que participar, como siempre lo hemos estado haciendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Solamente falta el acto del... A ver, vamos a resolver entonces la reposición. A ver, doctora, un minuto, justifique Sí, su reposición desde el señor punto de vista de la presidente. legalidad. A ver. Muchas gracias, señor presidente. El Ministerio Público presentó el escrito el día de ayer, efectivamente, 28 de marzo del 2023, a las 16:06, hora laborable. Por lo tanto, este Ministerio Público ha cumplido, de acuerdo a las exigencias establecidas del Código Procesal Penal, en presentar el recurso en horario laboral y a tiempo de que se les pidan las partes. Quiero señalar además que en anteriores oportunidades, cuando se ha participado el Ministerio Público, sus excelencias, cuando ha participado el Ministerio Público, las partes en el acto, ¿no?, han presentado recursos, pruebas que en el acto el Ministerio Público no se opuso. Más bien, en ese mismo momento, solicitó a su despacho unos minutos para poder tomar lectura del documento y responder las observaciones que podríamos tener en el documento. De la misma manera, solicitamos muy respetuosamente que se introduzcan estos nuevos elementos de convicción, porque son muy importantes a efecto de que la magistratura, ustedes, tengan el criterio para ver el comportamiento del señor Jainer Alvarado López en cuanto con su conducta como persona y tener un criterio mucho más amplio. Muchas gracias. Correcto. A ver, alguien, una de las partes, cualesquiera, levanta la mano, que quiere intervenir para contestar el pedido de reposición del Ministerio Público. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Levante la mano. Doctor Abanto, a ver, en este punto, por favor. Puntual. La regla legal es muy concreta y el Ministerio Público es el garante de la legalidad. Correcto. Sabe perfectamente cuándo debía hacerlo. Muy bien. El doctor Pachas desea intervenir en esta reposición puntual. Señor, simplemente señalar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público tienen que reunirles los temas de la pertinencia, contundencia y utilidad, y en esa línea no tienen nada que ver con los temas de crimen organizado, con el tema de tráfico de influencias y tampoco con el tema de colusión. Y por tanto debe declararse y ratificarse la primera decisión de vuestro ilustre y muy respetable tribunal. Correcto. Se agradece, señor. ¿El doctor Castro desea intervenir en este punto? Una cosa muy pequeña, las pruebas se presentan para conocimiento de las partes y puedan debatir. No lo pueden hacer de esa manera, no conocemos, no sabemos, en todo caso que lo utilice para otros procedimientos. Muy bien. Escuchadas las partes, este tribunal... Su Excelencia. Sí. Quería rogarle que por equidad se me permitiera intervenir. Yo informé temprano... No se preocupe, lo va a hacer. Estoy trabajando este tema nomás, no se preocupe. Lo va a hacer. A ver, el artículo 420, la concordancia de los apartados 2 y 3, esto no es un tema de pertinencia o utilidad de prueba. Este es un tema de oportunidad de presentación probatoria. Y expresamente, este artículo en estos dos apartados nos dice que antes del decreto, antes que se notifique el decreto que señala fecha para la audiencia de apelación, tiene las partes que ofrecer prueba. Porque incluso aquí se establece que tiene que haber un traslado de 3 días. Por tanto, en el presente caso, es él que se ha presentado estas pruebas extemporáneamente. En consecuencia, se declara infundado el recurso de reposición.
y queda agotada esta incidencia. Se deja constancia. Para acabar esta audiencia, únicamente me falta la intervención del señor doctor Abanto Verástegui. Escuchamos su alegación, señor doctor. Sus Excelencias, trataré de ser breve y conciso. En primer lugar, sí quisiera señalar que es muy importante que el Ministerio Público tenga presente que este tipo de debates, como todos podemos apreciar, se difunde por un medio de comunicación masivo como es Justicia TV. Y que existe el principio del interés superior del menor. Hacer referencias a que un menor se encuentra en abandono sin tener ninguna prueba en la mano es un acto sumamente peligroso para el menor. Y quiero en este caso, su Excelencia, a partir de que se han usado argumentos que han pretendido desdibujar la imagen del señor Heiner Alvarado. Se ha hablado de infracciones de tránsito, se ha hablado supuestamente de un abandono de familia, pero nadie ha dicho, y el Ministerio Público ha podido acceder, me imagino, a los registros judiciales para ver si existe o no existe un proceso de alimento contra el señor Alvarado, que no existe porque él es un padre responsable, tiene lazos afectivos y tiene lazos de dependencia económica con sus hijos, que no han sido desvirtuados por el Ministerio Público. Quiero partir por ahí, su señoría, porque lo primero y más importante en este debate es hablar sobre las características de la persona sobre cuya libertad estamos discutiendo. Y porque es necesario que se sea prudente, por más que uno tenga el ímpetu de creer que está sacando adelante una posición correcta. En segundo lugar, sus Excelencias, quiero que nos ajustemos a lo que se ha dicho en el recurso de apelación. Por ejemplo, sobre el contrato. Se discute la oportunidad de la presentación, eso no está discutido en su recurso. Páginas 13 y 14 del recurso, no hay ninguna discusión sobre la oportunidad de la presentación. Si alguna infracción supuesta hubo, ha sido consentida, y ustedes conocen mejor que yo, sus Excelencias. Aquí está lo que dice: por lo tanto, se debe relativizar la validez del referido contrato como muestra de arraigo laboral, toda vez que se habría buscado su celebración con la sola finalidad de acreditar dicho presupuesto. Al respecto, se debe tener en cuenta que el contrato presentado por la defensa del investigado se encuentra sujeto a la modalidad de la ocasión de servicios con un plazo restante de 6 meses contado desde la presentación. Adicional a ello, el contrato en cuestión es uno que ha sido suscrito con una empresa, etc. Es decir, no es parte de la denuncia. Se quiere, así como se ha querido ingresar prueba contra la ley, se quiere ingresar argumentos contra la ley. ¿Y quién lo hace? El garante de la legalidad, sus Excelencias. Entonces, es importante que veamos la actuación. En este caso, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Hemos encontrado que el Ministerio Público señala que el juez ha hecho un silogismo equivocado y que el silogismo sería así. Heiner Alvarado tiene impedimento de salida, se le pide prisión preventiva, no corresponde la prisión preventiva. Eso no es así, su señoría. El razonamiento que ha hecho el juez Checkley ha sido muy sencillo. El procedimiento, la fórmula canónica sería así. El señor Alvarado tiene un impedimento de salida del país. Premisa menor: el Ministerio Público no ha acreditado que esta medida sea insuficiente para conjurar el peligro procesal. Conclusión: no procede dictarle la prisión preventiva. Esa es la fórmula canónica correcta del razonamiento que hizo el juez Checkley. Se nos ha dicho, otra cosa que dice el recurso de apelación, su señoría, sus Excelencias, es que en el caso de que el juez contradice su argumento en el caso del señor Heiner Alvarado, porque el acúo obvia que en primer lugar que en el fundamento 25º y 26º consideró como argumento válido respecto del procesado Castillo Terrones que pese a estar sujeto a una comparecencia simple, se precisó en el caso en particular que luego de formalizar la investigación hay un lapso en el cual se debe designar al fiscal supremo encargado
y luego de ello es cuando si considera factible requiere o no las medidas que considere que puedan ser efectivamente, entre otras, las de una prisión preventiva. Perfecto. Pero el término de comparación es correcto. Sus excelencias conocen mejor que yo las exigencias del silogismo comparativo. Y el silogismo comparativo requiere definir con corrección el tercius comparaciones. En el tercius comparaciones es correcto en este caso. El señor Castillo Terrones tenía comparecencia simple. Mi cliente tiene una medida restrictiva de derechos. ¿Es la comparación correcta? No, se está comparando lo incomparable. Por lo tanto, el razonamiento del juez fue correcto. Y esto abunda sobre el mismo razonamiento que ya habían objetado equivocadamente sobre la fórmula canónica del silogismo enunciado. Otro elemento, su señoría, sus excelencias, que se nos dice. La pluralidad de domicilios colisiona con la ley 26.497. Eso está en el recurso de apelación. Este argumento ofende los principios de veracidad, lealtad, probidad y buena fe. Porque la ley 26.497 no modifica el Código Civil. Y no solo eso, ofende el razonamiento de esta docta corporación. Porque es esta docta corporación la que ha evaluado el artículo 35 del Código Civil para señalar que la pluralidad de domicilios no se escucha, su señoría. Le decía, sus excelencias, que el argumento es falso en la medida en que no hay modificación del artículo 35 del Código Civil y que además la pluralidad de domicilio no está regida por la propiedad. Si la teoría que vamos a ofrecer aquí es que solamente tienen arraigo domiciliario a las personas que tienen propiedad inmobiliaria, vamos a establecer una diferenciación que la ley no establece y nadie puede distinguir donde la ley no distingue. Agrego además, finalmente, su señoría, sobre los peligros procesales, el arraigo laboral. El señor Heiner Alvarado es un ingeniero civil. Tiene contratos de locación de servicio. Y a ustedes mismos han señalado que exigir fórmulas de contratos formales de relaciones laborales de plazo indeterminado son indebidas. Es indebido. Esa es su jurisprudencia. A todo eso se ha tenido el señor juez el juez supremo de la investigación preparatoria. Y estas han sido las razones válidas para eso. Y en cuanto al peligro de obstaculización, sus excelencias, yo tengo que ratificarme en lo que valoró el juez supremo de la investigación preparatoria, en el sentido de que el señor Heiner Alvarado, a diferencia de otras personas, porque se usa como parámetro de valoración de su conducta, la conducta de otras personas que han fugado, el señor Heiner Alvarado se allanó a la denuncia en el procedimiento de acusación constitucional y solicitó que se dictara la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. En ese sentido, él tenía claras, por instrucciones de su defensa y por información de su defensa, tenía claras las consecuencias jurídicas del dictado de una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Sabía que el Ministerio Público podía pedir medidas restrictivas sobre su libertad personal. Y así se allanó para que la investigación pudiera progresar. Es decir, con plena conciencia y voluntad, con pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas lo hizo. ¿Ha presentado algún peligro concreto sus excelencias? Eso es lo que el juez supremo de la investigación preparatoria valoró. Que no había ningún peligro concreto, que todos los peligros eran abstractos. Se nos ha dicho que han contratado personas en el Ministerio de Vivienda.
Nadie les ha dicho, sus excelencias, que los viceministros, porque el ministro no hace las contrataciones, los viceministros, en primer lugar, se quedaron desde la época del señor Sagasti. Y cuando los cambió, se cambió a un viceministro. Ese viceministro era un viceministro que tenía larga carrera en la administración pública y que ninguno de ellos está procesado por nada, ni se encuentra involucrado como miembro de la organización criminal que se está investigando. No se puede alegar así de manera gruesa, tratando de arrastrar a una persona a un penal. Por estos fundamentos, su señoría, respetuosamente, la defensa de Heiner Alvarado le suplica a esta docta corporación desestimar el recurso el medio de impugnación y confirmar la venida en grado. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos pues ya por concluida esta audiencia. La sala dictará la resolución que corresponda inmediatamente. Muchas gracias. Buenos días. Ha concluido esta audiencia. Continuamos con la siguiente audiencia. Buenos días, permiso, señores. Buenos días. Permiso, señor presidente. Sigan ustedes. Buenos días. Buenos días.